Mis amores preciosos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, el día de hoy quiero compartirles algo que ya lo dejé pasar, porque ayer vi que las cosas que les compartí eran más interesantes. Pero hoy día quiero regresar a lo que dejé guardado anteriormente para compartirles el día de hoy estas charlas sobre algo que en realidad a nosotros nadie nos compartió. Porque hay un secreto que Enoc vio frente al trono de Dios y que la mayoría de los cristianos nunca escuchó en una predicación nada de eso. Vio lo que estaba escrito ahí en aquel lugar más alto de todos los cielos. No era una decoración celestial, no era un adorno, no era un símbolo cualquiera, era una sentencia, era una lista, era un decreto eterno que ya había sido firmado antes de que tú nacieras, mi corazón, antes de que tus padres existieran, antes de que la tierra fuera fundada. Y lo más perturbador es esto: lo que estaba escrito en el trono determina exactamente lo que está sucediendo en este preciso momento, en el aquí y en el ahora, sobre toda la humanidad. Enoc lo vio, tembló, y fue así como Enoc cayó sobre sus rodillas. Su rostro estaba preocupado, y cuando los ángeles lo levantaron y le ordenaron mirar de nuevo, lo que él leyó allí cambió para siempre la manera. Perdón, mis amores. Entró una llamada en el teléfono, pero ya la borré y todavía era spam. Bueno, ¿dónde está para siempre la manera en que él entendía a Dios, al hombre, al pecado, al juicio, a los vigilantes y al final de los tiempos y al destino de cada alma? A los vigilantes al final de los tiempos y al destino de cada alma. Si tú estás escuchando esto ahora mismo no es por casualidad, mi corazón. Hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú descubras en los próximos minutos. Algo que ha estado oculto a plena vista durante miles y miles de años. Algo que la Iglesia institucional dejó de mencionar, que los teólogos prefieren evitar y que muy pocos predicadores se atreven a tocar. Porque lo que Enoc vio en el trono no es solamente una visión antigua. Es un espejo, es una advertencia, es una invitación. Y al final de este video, tú vas a entender por qué tu nombre y tu vida están directamente conectados con aquello que aquel hombre vio antes de ser arrebatado por Dios. Y para entender lo que Enoc vio en el trono, primero necesitas entender quién era Enoc, porque la Biblia lo presenta de una manera muy breve, casi como si quisiera esconder algo. En Génesis capítulo 5, en medio de una larga lista de nombres, aparece un detalle que rompe el patrón. Todos los patriarcas vivían, engendraban hijos y morían, pero con no Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó, no murió, no fue enterrado, no tuvo tumba, simplemente fue tomado. Y aquí comienza el primer misterio que casi nadie hace la conexión.
¿Por qué Dios, de entre todos los hombres de la tierra antes del diluvio, escogió justamente a Enoc? Los secretos de los cielos. ¿Por qué no escogió a Adán, que había caminado en el huerto? ¿Por qué no escogió a Set, el hijo de la promesa? ¿Por qué no sería el sobreviviente del juicio? ¿Por qué fue Enoc? La respuesta está en una sola palabra, que la mayoría lo pasa por alto. Cuando lee Génesis 5, la palabra es camino Enoc. Graba de vez en cuando Enoc, la palabra solamente los sábados, Enoc. Enoc caminaba con Dios, y caminar con Dios significa que cada paso, cada decisión, cada pensamiento, cada respiración estaba alineada con la voluntad del cielo. Y por eso, solamente por eso, los cielos se abrieron para él. La pregunta que tú necesitas hacerte en este mismo momento, que es perturbadora: ¿tú estás caminando con Dios? ¿O tú apenas estás visitando a Dios de vez en cuando? Tú tienes que responderte solo, y quédate con la respuesta, porque después lo vas a entender. Porque lo que no vio en el trono solamente puede ser revelado a quienes caminan con Dios. Y lo que viene ahora explica por qué la mayoría de los cristianos nunca recibirá ese tipo de revelación. Empezamos. El libro de Enoc, que durante siglos fue conservado por la iglesia etíope y citado directamente por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, describe con detalles impresionantes el viaje de aquel hombre hizo por los cielos. No fue un sueño, no fue una visión confusa, fue una experiencia real, donde no fue llevado en cuerpo y espíritu, atravesando regiones que ningún ojo humano había contemplado. Los ángeles lo tomaron y comenzaron a subir con él. El primer cielo le mostró las nubes y los vientos. El segundo cielo le mostró un lugar oscuro donde estaban encadenados los ángeles caídos, aquellos que habían descendido en los días de Jared y que habían pecado con las hijas de los hombres, generando a los Nefilins. El tercer cielo le mostró el paraíso con el árbol de la vida, fragancias indescriptibles y un lugar reservado para los justos. El cuarto cielo le mostró el movimiento del sol y la luna, los caminos exactos por donde transitan los astros. El quinto cielo le mostró a los vigilantes que aún no habían caído, gigantes silenciosos esperando una orden. El sexto cielo le mostró a los ángeles encargados de las estaciones de ríos, los mares y los pueblos. Y entonces, cuando Enoc pensaba que ya había visto todo lo que un ser humano podía ver, los ángeles le dijeron una frase que él no esperaba. Le dijeron que tenían que llevarlo al séptimo cielo, donde está el trono. Y allí, según el propio Enoc relató que fue donde su cuerpo se sintió como muerto, donde sus ojos no aguantaban la luz, donde sus oídos no soportaban el sonido, pero Dios mismo le ordenó que se levantara, y le ordenó que mirara, y le ordenó que leyera. Y lo que Enoc leyó allí, exactamente lo que la mayoría de los cristianos nunca se da cuenta, de que ya estaba decidido desde antes de la fundación del mundo. Pero antes de que yo te revele lo que estaba escrito, es necesario que te des cuenta que esta verdad de repente es un poco incómoda para ti, que pocos predicadores se atreven a mencionar. Pero existe una diferencia enorme entre los que entran al cielo y los que son llevados al trono de Dios. Estos no lo enseñan en muchas iglesias modernas, porque hace tambalear toda una teología cómoda. Pero la Biblia y el libro de Enoc, de la Biblia etíope, lo dejan muy claro. No todos los redimidos verán el trono, no todos los salvos contemplarán de cerca la gloria. Hay niveles y grados, hay diferentes destinos dentro de la eternidad. Jesús mismo lo dijo cuando habló de muchas moradas en la casa del Padre, y Pablo lo confirmó cuando habló de un hombre, probablemente el mismo, que fue arrebatado al tercer cielo.
y escuchó palabras inefables que no le era permitido repetir. Si Pablo, el apostolamente llegó al tercer cielo, imagínate lo que significa que Enoc haya llegado al séptimo cielo. Imagínate la dimensión espiritual de aquel hombre. Imagínate tú la pureza de entrega, la consagración. Y aquí surge una pregunta muy perturbadora que tú necesitas considerar seriamente. Yo te pregunto, ¿qué nivel del cielo te corresponde a ti? Por favor, no te molestes. Contéstate, según la vida que tú estás llevando ahora mismo aquí en la tierra. Porque la salvación es por gracia, sí, pero la cercanía con Dios es por consagración. Y muchos cristianos van a entrar al cielo, pero pocos verán el trono de cerca. Por eso la pregunta, háztela tú, contéstatela y ten tú mismo para ti la respuesta. Pocos entrarán y verán el trono de cerca. La mayoría ignora este detalle, y este detalle lo cambia todo. Cuando Enoc finalmente fue puesto delante del trono, él describe una escena que ningún ser humano puede comprender plenamente. Dice, y la narro así, dice que el trono era como un cristal ardiendo, como fuego, pero sin consumirse. Dice que de debajo del trono salían ríos de fuego y que se extendían hacia los horizontes invisibles. Dice que querubines de los 4 rostros cubrían sus ojos con sus alas, porque ni ellos podían ver directamente la gloria. Dice que millares de millares y millares, miriadas y miriadas, estaban delante de él. El silencio era total, esperando una palabra, esperando una orden, un decreto. Y allí, en el centro de toda aquella visión, Enoc vio que sobre el trono y alrededor del trono había algo escrito. No eran letras humanas, no eran palabras que se pudieran traducir de manera simple. Eran inscripciones eternas, escritas con fuego y escritas con luz, escritas con la propia esencia de Dios creador. Y los ángeles le dijeron, lee. Enoc, temblando, comenzó a leer, y la primera cosa que él vio escrita allí es exactamente aquí, donde muchos se equivocan. Al imaginar lo que estaba en el trono, no era una lista de pecados, no era una sentencia de condena, era una lista de nombres, una lista enorme, infinita, llena de nombres conocidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y junto a cada nombre había un destino, y junto a cada destino había un tiempo, y junto a cada tiempo había una decisión que esa persona iba a tomar libremente de su vida sobre la tierra. Lo que Enoc vio en el trono fue el registro eterno de los elegidos, de los llamados, de los redimidos, de los que serían arrebatados y de los que serían dejados atrás. Y aquí viene la parte más perturbadora. Algunos nombres estaban escritos con fuego brillante. Otros nombres estaban siendo borrados en aquel mismo momento. Sí, borrados. Y Enoc preguntó al ángel, ¿por qué algunos nombres están siendo borrados? Y fue cuando el ángel le respondió con una frase que debería sacudir a toda la Iglesia Católica moderna. Le dijo que aquellos eran los nombres de los que habían comenzado a caminar con Dios, pero que estaban abandonando el camino. Recordemos, mis amores, cuando nuestro Padre me dijo a mí, los que están arriba y los que están abajo los acepto y los respeto, pero los que están en el centro los vomito. Y por esta frase yo perdí varios hijos de mi grupo espiritual, porque sin decirles yo nada, se sintieron aludidos porque estaban en el grupo, pero no participaban más que cuando deseaban. Y esa fue la razón para que muchos de mis hijos se retiraran de mi primer grupo, echándome la culpa a mí sin yo haber utilizado su nombre, simplemente lo dije y se incomodaron.
Entonces hay muchos, mis corazones, que están en el camino correcto, pero que se deslindan, se van a un costado, estaban abandonando el camino. Esos nombres son los que en realidad se están borrando. Aquellos eran los nombres de los que habían recibido llamado, pero que habían preferido el mundo. Aquellos eran los nombres de los que habían escuchado la verdad, pero que habían amado la mentira, la falsedad, el robo, el engaño, la muerte. Y Enoc lloró, sí lloró amargamente, porque entendió que el cielo no es un lugar al que se llega solamente por haber dicho una oración alguna vez. Es un lugar al que se llega por haber permanecido fiel hasta el final, mis amores. Recuerda las palabras de nuestro Padre que dijo: despierten hoy, háganlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, tienes que caminar fiel a nuestro Padre desde ahora, mi corazón. Pero esa es tu decisión. No se puede obligar a nadie. Y si tú estás entendiendo la profundidad de lo que te estoy diciendo, tú eres la única persona que tiene que permanecer firme y que sea vuestra declaración delante de Dios, delante de tu propia alma, y que tú te comprometas a caminar fiel a Él. Pero esta revelación no lo es todo, mis amores. Es apenas el comienzo, porque junto a los nombres había algo más escrito. Había sellos, sí, sellos eternos que marcaban a ciertas almas con una identidad especial. Sellos que ningún ángel podía romper, que ningún demonio podía falsificar y que ningún hombre podía borrar. Eran los sellos de los elegidos. Y Enoc vio que esos sellos no estaban distribuidos al azar, estaban colocados sobre personas específicas, generación tras generación, atravesando los siglos como una estrategia perfecta de Dios para preservar la fe sobre la tierra. Había sellos sobre los profetas que aún no habían nacido. Había sellos sobre los mártires que serían martirizados milenios después. Habían sellos sobre predicadores, sobre evangelistas, sobre madres orantes, sobre padres fieles, sobre jóvenes consagrados, sobre ancianos que jamás se cansarían de buscar la presencia de Dios. Y entre esos sellos, Enoc vio una columna especial, una columna que estaba reservada para los últimos días, una columna que correspondía a una generación que viviría justamente al final de los tiempos, o sea, en el aquí, en el ahora, mis amores. Y los ángeles le dijeron a Enoc que escribiera todo aquello, porque aquellas palabras no serían para su generación, sino para una generación muy lejana para este tiempo, para una generación que vería los cielos abrirse de nuevo, para una generación que sería tentada como ninguna otra, para una generación que vería a los vigilantes regresando bajo nuevas formas, una generación que enfrentaría engaños tan sofisticados que solamente los marcados con el sello podrían discernir la verdad. Y aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Tú perteneces a esa generación? Estás escuchando esto ahora, mi corazón, porque eres tú y yo parte de esa generación final que Enoc vio en el trono de Dios. Y eso no es casualidad, mis amores. Lo que vas a escuchar ahora puede sorprenderte profundamente, porque Enoc relata lo que después de ver los nombres y los sellos, los ángeles le mostraron una segunda inscripción en el trono, una inscripción que estaba relacionada directamente con los vigilantes, aquellos 200 ángeles que habían descendido sobre el monte Hermón en los días de Jared, que habían enseñado a los hombres las artes prohibidas, las hechicerías, los encantamientos, la fabricación de armas, los conocimientos ocultos del cosmos, la mezcla de sangre y la corrupción de la creación.
Estos vigilantes, según Enoc, tenían un juicio fijado, una sentencia escrita por el propio trono de Dios, un día determinado en el que serían soltados nuevamente sobre la tierra por un tiempo corto, para que el engaño se completara antes del juicio final. Y Enoc preguntó, ¿cuándo sucedería eso? Y el ángel respondió que sucedería en los días en que los hombres ya no creyeran en la existencia de los vigilantes, en los días en que el conocimiento prohibido fuera celebrado como progreso, en los días en que las mezclas que ellos habían introducido en la creación volverían a multiplicarse, en los días en que el cielo y la tierra parecieran haberse olvidado de Dios. Y Enoc tembló otra vez, porque entendió que ese día no estaba lejos, y por eso él escribió todo, para que cuando esos días llegaran, alguien tuviera el discernimiento de reconocer las señales. Por eso te pido que mires a tu alrededor. Mira la cultura donde estamos viviendo. Mira todo lo que está sucediendo y date cuenta que este es el momento. Pero nadie te puede obligar. Nadie te va a exigir que tú hagas esto. No. Y a mí me da tristeza porque toda mi familia está en ese proceso de que no entienden nada. No creen nada y no los puedo despertar porque no tengo nadie de mi familia que pueda despertar. Nadie, mis amores. Todos están dormidos, todos creen en lo material, en la plata, en el dinero, en que falta esto, que no hay comida, que para aquí, que por allá yo tengo que laborar y trabajar y laborar, yo quiero laborar, quiero tener dinero. Así nomás escucho hablar a mi familia, mis amores. Y eso es lo que todos los días lo escucho. Y le digo, pero ¿por qué te preocupas de eso si nuestro Padre va a permitir que todo fluya? Todo fluye, fluirá para ti, me dice, pero para mí, para otro no. Yo quiero trabajar, ganar mi plata, hacer esto, hacer lo otro. Todos piensan igual, mis amores, y nadie le dé importancia a su interior de su alma. Pero todo, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestra cultura, mira la tecnología, mira las modificaciones genéticas que están haciendo ahora, mira todos los acuerdos de paz que se prometen en Oriente Medio, mira los movimientos en Israel, en Irak, en Rusia, en las fronteras de Gog y Magog. Por favor, mira las señales en los cielos, los eclipses, las estrellas que se desplazan, los fenómenos que la ciencia no logra explicar, y tampoco no pueden dar una explicación coherente, lo dicen todo para tapar, para cubrir. Nadie logra explicar, la mayoría ignora este detalle, pero Enoc lo escribió hace miles de años y nadie quiso escucharlo. Y antes de avanzar a la próxima revelación, yo te quiero pedir algo muy importante, que tú entiendas y que sepas que ya es momento de despertar. Porque mucho de lo que yo te leo acá y te digo acá, no lo vas a entender ni lo vas a escuchar en ningunos otros lugares, mis amores. Porque ahora si todo esto te está tocando y estás sintiendo que el Espíritu Santo te está hablando dentro de ti, es necesario que te pongas más coherente y que seas una persona más cauta y vivas unida a nuestro Padre Creador todos los días. No lo sueltes. Pégate de Él como si fuera una lapa. Agárrate de Él para todo. Si vas a cocinar, ponte a cocinar con Él. Si vas a tomar desayuno, ponte a desayunar con Él. Si vas a trabajar, a laborar, ponte a cocinar con Él. Si estás descansando, ponte a descansar con Él. Habla con Él como si estuviera a tu lado. Y tú eres escuchado, mi corazón. Porque tú de repente no escuchas lo que Él te dice, pero te da ideas y tú las haces. Es necesario que te des cuenta, porque ahora estamos en el momento propicio que cuando tú lo más necesites, Él va a estar a tu lado. Porque cada palabra que tú le hables a Él será para ti como agua en el desierto. Y ahora vamos a la parte más importante donde todos, no, pocos, muy pocos se atreven a abordar. Junto a los nombres de los sellos y junto a la sentencia de los vigilantes, Enoc vio que había una tercera inscripción en el trono, y esta era más misteriosa que todas. Era una inscripción que parecía estar viva y que se movía, que cambiaba de forma a medida que él la miraba.
Y los ángeles le explicaron que aquella inscripción era el calendario de los últimos días, un calendario eterno que ningún hombre podía calcular con exactitud, pero cuyas leyes serían tan claras que cualquier persona despierta espiritualmente sería capaz de reconocerla. Y fue cuando Enoch vio en ese calendario 4 grandes alineamientos. Por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. El primero estaba relacionado con el regreso del pueblo a Israel a su tierra. Un evento que durante miles de años parecía imposible, pero que sucedería en un instante histórico, casi de la noche a la mañana. Y Enoch preguntó, ¿cómo eso podría suceder? Y los ángeles le dijeron que el propio Dios usaría las naciones para forzar ese retorno. El segundo alineamiento estaba relacionado con las unificaciones de las naciones, en torno a un solo sistema económico, una sola moneda invisible, una sola forma de control sobre la compra y la venta. El tercer alineamiento estaba relacionado con la apostasía dentro de la propia iglesia, una apostasía donde el nombre de Cristo sería usado pero su doctrina sería negada, donde los altares serían decorados, pero los corazones de los seres humanos estarían vacíos, donde los pastores hablarían de bendición, pero callarían sobre el arrepentimiento. Y el cuarto alineamiento, el más perturbador, el más fuerte, estaba relacionado con la aparición de un líder mundial que vendría con palabras de paz, pero con un espíritu de muerte, un líder que sería celebrado por las naciones, abrazado por los religiosos, aplaudido por los medios y odiado solamente por una minoría, que reconocería su verdadera identidad. Enoch vio el rostro de ese líder, pero los ángeles no le permitieron describirlo. Solamente le dijeron que cuando esos 4 alineamientos se manifestaran simultáneamente, el fin estaría tocando la puerta. Y casi nadie hace esa conexión hoy, pero los 4 alineamientos ya están en movimiento. El mismo tiempo, sí, no lo neguemos, no es coincidencia, es cumplimiento. Y tú estás sintiendo un fuego en tu corazón, ¿verdad? Ahora mismo. Si estás sintiendo algo dentro de ti, se está despertando ese algo, es necesario que te des cuenta que tenemos que cambiar. Estamos ya en las puertas del suceso, mis amores. Yo quiero que tú estés listo para cuando todo esto suceda. No por un ritual, no por una cosa para cumplir, no, no, no. Es que tú tienes que escuchar cada palabra que sale de la boca de los elegidos. Pero existe algo todavía más perturbador y que no vio cuando él pensaba que la revelación había terminado. El ángel le dijo, aún había una última cosa por mostrarle. Lo llevó al borde del trono, lo más cerca de un ser creado puede estar sin ser destruido por la gloria. Y allí Enoch vio que el trono brotaba una luz que descendía hacia la tierra. La luz no era visible para los ojos físicos, era una luz que iba directamente hacia ciertos corazones específicos en cada generación. Y Enoch preguntó, ¿qué era aquella luz? Y el ángel le respondió que aquella luz era la voz interior de Dios que había puesto dentro de sus elegidos. Esa voz que sin saber por qué, en medio del caos del mundo, en medio de las tentaciones, en medio del cansancio, sigue susurrando, vuelve, no te rindas, hijo mío, no te abandones, sigue adelante. Esa voz que tú muchas veces escuchas y no entiendes de dónde viene. Esa voz que parece insistir cuando todo dentro de ti dice, basta, yo quiero cambiar. Esa voz no es psicología,
Esa voz no es imaginación. Esa voz es el reflejo del trono de Dios dentro de ti. Es el sello impreso en lo más profundo de tu ser, de tu alma. Y la mayoría de los cristianos nunca se dan cuenta de esto porque están inmersos en sus cosas materiales. Esa voz que es la prueba de que tu nombre fue escrito con Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero, y aquí está la advertencia, esa voz se puede apagar. No se apaga por un gran pecado de una sola vez. Se apaga por la indiferencia repetida que tú al sentirlo no le das poder, no le escuchas, no le das su lugar. Tienes que despertar hoy porque mañana puede ser demasiado tarde, mi corazón. Perdón. Eso se apaga por la indiferencia repetida de muchos. Se apaga por el descuido constante. Se apaga por los pequeños, sí, que tú le das al mundo cada día. Y cuando esa voz se apaga, el nombre comienza a desvanecerse del trono. Esto es lo que vio, lo que casi nadie se atreve a predicar hoy, mis amores. Pero el libro de Enoch, los profetas, Jesús, Pablo y Apocalipsis lo confirman. Tener el nombre escrito no es suficiente, hay que mantenerlo escrito. Y aquí entra una de las conexiones más profundas que existe entre los que Enoch vio y los que Jesús reveló miles de años después. Jesús en el Evangelio según Lucas, cuando los 70 discípulos regresaron emocionados porque hasta los demonios se les sometían, les dijo una frase que parece simple, pero que es tremenda. Les dijo que no se alegraran porque los demonios se sometían a ellos, sino que se alegraran porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Sí, esa frase de Jesús conecta directamente con lo que Enoch había visto en el trono, los nombres, los registros, las inscripciones eternas. Jesús estaba confirmando que aquella visión antigua era una realidad continua. Y llegó en Apocalipsis Juan, otro hombre arrebatado en el Espíritu. También vio el libro de la vida, vio los nombres escritos, vio nombres siendo confirmados y otros siendo dejados fuera, borrados. Es la misma visión, es el mismo trono, es el mismo registro eterno, mi corazón. La diferencia es que Enoch lo vio antes del diluvio. Jesús lo confirmó hace 2000 años y Juan lo vio mostrando cómo todo terminará. Es una línea continua. Es la firma de Dios, mis amores, atravesando los siglos para dejar claro que aquellos que está escrito en el trono es la realidad más sólida del universo, más sólida que las montañas, más sólida que las estrellas, más sólidas que el tiempo, mis amores. Tu vida real no es lo que parece en tus documentos. Tu vida real es lo que está escrito junto a tu nombre en el trono de Dios. Y solamente tú, junto a Dios, puedes decidir qué se escribirá ahí mañana. Lo que viene ahora todavía lo cambia todo porque Enoch hace una pregunta que muchos cristianos quisieran hacer, pero pocos se atreven. Le preguntó, ¿cómo era posible que Dios, conociendo todo desde el principio, permitiera que los vigilantes cayeran, que los hombres se corrompieran, que el mal se multiplicara y que el sufrimiento existiera? ¿Cómo era posible que tantos hombres fueran borrados antes de tiempo? Y siguió preguntando cómo era posible que la humanidad estuviera caminando hacia un juicio tan pesado. Y el ángel respondió con una de sus frases más profundas. Quiero que escuches esto. De todo el libro de Enoch le dijo que Dios había permitido la libertad, porque la libertad era la única manera de que el amor existiera de verdad. Lo que dijo, que un Dios que obligara no sería un Dios de amor. Le dijo que un cielo lleno de marionetas no sería un cielo.
Le dijo que el verdadero propósito del trono no era condenar, sino registrar las decisiones libres de cada alma, porque vivimos nuestro libre albedrío, mis amores. Y le dijo que justamente por eso el juicio sería tan justo, porque cada hombre estaría siendo juzgado, no porque Dios lo impuso, sino por lo que él mismo decidió. Y aquí surge una verdad que la iglesia moderna ha olvidado. La libertad espiritual no es para hacer lo que uno quiere. La libertad espiritual es para escoger a Dios sin presión, para darle su lugar, para respetarlo todos los días. Y si nos equivocamos, pedirle perdón, porque todos cometemos errores, pero tratar de ya no volver a hacerlo. Es que cada vez que tú escoges el mundo, el nombre se debilita. Y cada vez que tú escoges a Dios, tu nombre brilla más en el trono. Esto no es legalismo. Esto no es esclavitud, mi amor. Esto es la realidad del registro eterno que Enoc vio con sus propios ojos. Por eso nos lo ocultaron. Por eso está todo así y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que cambiar. Por favor, despertemos. Hagámoslo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Pero existe todavía algo más perturbador. Algo que el ángel le mostró a Enoc como si fuera una verdad demasiado pesada para ser hablada en voz alta. El ángel le mostró que en el trono había una sección reservada para una categoría especial de almas, una categoría que el cielo llamaba los testigos. No eran los profetas, no eran los apóstoles, no eran los mártires de las primeras épocas, eran personas comunes, personas anónimas, personas que en medio de generaciones rebeldes habían decidido permanecer fieles, personas que habían perdido amistades, familias, oportunidades, reputación, pero todo por amor al nombre de Dios, al nombre de Cristo. Personas que en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin micrófonos, sostenían la luz en sus casas, en sus pueblos, en sus barrios. Y Enoc vio que esos testigos tenían un sello especial, un sello que los acompañaba hasta el último día, un sello que sería visible solamente para los ojos del cielo. Y los ángeles le dijeron que en esos últimos tiempos, justamente cuando todo pareciera perdido, esos testigos serían los que solamente sostendrían a la iglesia. Esos testigos serían los que orarían cuando los demás callaran. Esos testigos serían los que ayunarían cuando los demás solamente comieran. Esos testigos serían los que llorarían en el secreto por las almas que estaban perdiéndose. Y por causa de esos testigos, Dios extendería la misericordia. Por causa de esos testigos, Dios extendería el juicio, retrasaría el juicio. Y por causa de esos testigos, Dios permitiría aún que hubiera tiempo para los que tardarían en arrepentirse. La mayoría no lo percibe, pero tal vez tú seas uno de esos testigos, mi corazón. Tal vez por eso tu vida ha sido más difícil que la de los demás. Tal vez por eso enfrentas oposiciones que no entiendes. Tal vez por eso tu camino parece más estrecho, porque hay un sello sobre ti que ni tú mismo conoces y el cielo ya te ha registrado. Si esto está resonando en ti, mi corazón, si tú en este momento estás sintiendo algo que las palabras humanas no logran explicar,
Te pido de todo corazón que reflexiones. Te pido desde mi centro corazón, hijo mío, y perdóname. Es que es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Es demasiado fuerte lo que yo en realidad estoy sintiendo. Pero yo sé que en el fondo me estás comprendiendo. Es demasiado fuerte, mi amor. Y ahora viene la parte más impresionante de todo, lo que Enoch vio, una parte durante siglos que fue ocultada, censurada, escondida en bibliotecas inaccesibles, porque su contenido es perturbador. Los que viven cómodos en una fe superficial. Enoch, después de leer los nombres, los sellos, los juicios, los calendarios y los testigos, vio el trono por última inscripción, una inscripción escrita en una letra que parecía sangre y luz al mismo tiempo. Y los ángeles le dijeron que aquella inscripción solamente podía ser leída por aquellos que hubieran caminado con Dios. Y Enoch, temblando, leyó. Y lo que leyó allí era la promesa más grande que el cielo había hecho jamás a la raza humana. Era la promesa de que un día Dios mismo descendería en forma de hombre, que sufriría como hombre, que moriría como hombre, que resucitaría como Dios y que sellaría con su propia sangre el rescate de todos los hombres. Que había permanecido fieles Enoch miles de años antes del nacimiento de Jesús, vio aquella promesa escrita en el trono, vio el plan completo de la redención, vio el Calvario antes de que la cruz existiera, vio la resurrección antes de que la tumba fuera abierta, vio el arrebatamiento antes de que la iglesia naciera y entendió que toda la historia humana estaba siendo guiada hacia un único punto, hacia el regreso del Cordero, hacia la coronación del Rey, hacia la consumación de los siglos. Y entonces el ángel le mostró una segunda parte de aquella misma inscripción y una parte que casi nadie predica hoy. Decía que en los últimos días el propio Cristo descendería para llevar consigo a los suyos antes del gran día de la ira. Decía que habría una separación, sí, una separación silenciosa, una separación rápida, una separación que tomaría por sorpresa a la humanidad. Y solamente aquellos cuyos nombres permanecerían brillantes en el trono serían tomados. Los demás, los que se habían enfriado, los que se habían acomodado, los que habían dejado de caminar, quedarían atrás y enfrentarían tiempos que ninguna mente humana podrá imaginar. Esto, mi querido ser humano, hermano mío, se llama el arrebatamiento. Y lo que Enoch vio confirma exactamente lo que Pablo describió en la primera de Tesalonicenses 4 y en la primera de Corintios 15. La trompeta, la voz del arcángel, el descenso de Cristo, el llamado a la separación instantánea entre los que pertenecen al Rey y los que pertenecen al mundo. Aquí está el detalle que casi nadie escucha en las predicaciones modernas. El arrebatamiento no es solamente para los salvos en general. El arrebatamiento es para los que están velando. Jesús lo dijo de manera clara cuando habló de las 10 vírgenes. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas estaban esperando al esposo, pero solamente tenían aceite 4, 5 tenían aceite. Y cuando el esposo llegó, solamente 5 entraron. Las otras 5, aunque estaban en el camino correcto, fueron dejadas afuera. Esa parábola conecta perfectamente con la visión de Enoch. El aceite es el caminar a diario. El aceite es la consagración constante. El aceite es la presencia del Espíritu Santo cultivada cada día en ti. Y muchos cristianos hoy están corriendo el riesgo de perder ese arrebatamiento, no porque no creen, sino porque no velan, no porque rechazaron a Cristo, sino porque dejaron de buscar a Cristo, dejaron de estar con Él, dejaron de compartir con Él. Y esta es la advertencia más urgente que el cielo está enviando a esta generación, mis amores. Despierta.
Vela, llena tu lámpara, renueva tu aceite, porque el novio puede llegar en la próxima hora, en el próximo día, en el próximo año, y nadie sabe el momento. Recuerda lo que dijo nuestro Padre: tienes que hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Exacto. Solamente el Padre y los que están listos serán tomados. Los que no están listos enfrentarán lo que ningún ojo ha visto: la gran tribulación del reinado del anticristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las copas de la ira, la oscuridad final antes de la venida visible y gloriosa del Rey de Reyes. Ezequiel en el capítulo 38 describió una guerra que reuniría a Gog y a Magog contra Israel en los últimos días. Una coalición de naciones del norte y del oriente, una coalición que muchos eruditos modernos identifican con las potencias que hoy se mueven en la religión de Rusia, Irán, Turquía y los aliados que orbitan alrededor de ellos. Mira todo lo que está sucediendo hoy, mi amor. Mira las tensiones, mira los misiles, mira las amenazas, mira las alianzas que se forman a una velocidad que ninguna generación anterior vio. Y la Biblia ya había advertido sobre esto. Enoch lo escribió hace miles de años y nadie quiso escucharlo. Nos lo escondieron, nos privaron. Daniel lo profetizó en visiones, pero ahora se cumplen delante de todos nuestros ojos. Y aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de cumplimiento. Estamos hablando de señales que se conectan con el calendario eterno que nos vio en el trono. Y la pregunta que te hago yo, que tú necesitas hacerte, es esta: ¿tú estás preparado para lo que viene? No me refiero a la comida, que quieren almacenar muchos refugios. Vamos a guardar esto, vamos a guardar alimento. Pero ¿estás preparado, mi amor? Me refiero a tu alma. ¿Tu alma está preparada? ¿Tu corazón está limpio? ¿Tu lámpara está llena, no de alimentos, está llena de aceite, limpio, puro, cristalino, que te sirva para unirte con Él? Porque los que no están preparados espiritualmente no resistirán los días que vienen. Existe otro detalle perturbador en lo que Enoch vio. Cuando él miraba el trono, vio que alrededor había seres que se postraban continuamente, pero también vio que algunos seres que en un tiempo lejano habían estado cerca del trono ya no estaban. Y Enoch preguntó: ¿qué había sucedido con ellos? Y el ángel le respondió, con una respuesta que estremeció su alma. Le dijo: aquellos seres eran ángeles que en el principio habían caminado en la presencia de Dios. Pero el orgullo, la vanidad, la envidia había crecido en su interior tanto, el orgullo de querer ser más, el orgullo de querer un trono propicio y propio para ellos, el orgullo de pensar que merecían adoración y lo mejor. Por eso fueron expulsados, y entre esos ángeles caídos estaban los vigilantes. Y entre los vigilantes estaban uno especialmente influyente. Su nombre no será pronunciado aquí, pero su trabajo es claro: él odia el trono, porque allí está escrito su propia sentencia. Él odia a los elegidos, porque allí están escritos los nombres de los que él no logra borrar. Y por eso él dedica todo su tiempo, todos sus recursos, todas sus estrategias para intentar borrar nombres e intentar apagar lámparas e intentar arrastrar testigos e intentar separar al pueblo de Dios del trono. Y casi nadie hace conexión hoy. Pero todo ataque espiritual que tú sufres, toda confusión, toda tentación, toda persecución, toda calumnia, todo cansancio sobrenatural que tu existencia, no es contra ti como persona, es contra el nombre que está escrito junto a ti en el trono de Dios. Es contra el destino que Dios determinó para ti antes de la fundación del mundo. Y cuando tú entiendes todo esto, debes cambiar. Tú debes dejar de pelear contra personas, dejas de quejarte del mundo. Tú levantas la mirada y reconoces que la batalla está en otra dimensión. Entonces tú comienzas a usar tu arma correcta: la oración, el ayuno,
la palabra, la sangre del Cordero, la autoridad del nombre de Jesús, y los enemigos que parecían invisibles se desmoronan delante de la presencia de Dios. Y lo más impresionante todavía está por venir, porque Enoc, en una última instrucción del ángel, una instrucción que él debía dejar registrada para tus generaciones futuras, y esa instrucción era simple, pero más poderosa que cualquier filosofía humana. La instrucción era que los hijos de Dios en los últimos tiempos debían unirse en grupos de oración, pequeños no importa, pero constantes. Debían dejar de confiar solamente en las instituciones de los grandes templos, en los grandes misterios. Debían volver a la simplicidad de la primera iglesia, casa por casa, familia por familia, hermano por hermano. Porque cuando los engaños fueron tantos que ya no se pudieran distinguir la verdad por las apariencias, solamente aquellos que estuvieran cubiertos por la oración constante en pequeños grupos serían capaces de resistir. Y mira lo que está sucediendo hoy en silencio en todo el mundo. Pequeños grupos están naciendo, sí. Reuniones familiares de oración están multiplicándose. Hermanos están encontrándose en casas sin reflectores, sin micrófonos, simplemente para orar, para clamar, para sostenerse mutuamente en la fe. Eso no es casualidad, eso es cumplimiento. Eso es la respuesta del trono al clamor de los últimos elegidos. Y si tú aún no eres parte de un grupo, así tal vez sea, es hora de pedirle a Dios que te conecte con los hermanos que están velando contigo. Porque todos seremos arrastrados, pero juntos en oración somos invencibles. Hay una gran revelación que casi nadie menciona, pero que es fundamental para esta hora. Enoc vio que en el trono también había un símbolo de paciencia, un símbolo que parecía un reloj de fuego, marcando el tiempo que solamente Dios conocía. Y los ángeles le dijeron que ese símbolo representaba la paciencia del cielo, una paciencia que no es debilidad, una paciencia que no es indiferencia, es una paciencia estratégica. Dios está esperando que cada nombre que aún puede ser registrado, sea registrado. Dios está esperando que cada alma que aún puede ser rescatada, sea rescatada. Y por eso Él retrasa el juicio. Y por eso Él aún no envía a Cristo de regreso. Por eso esta paciencia tiene un límite. Y Enoc vio que ese límite estaría marcando por una generación específica. Una generación en la que la maldad alcanzaría niveles nunca antes vistos. Una generación en que la verdad sería pisoteada. Una generación en que el bien sería llamado mal y el mal sería llamado bien. Una generación en la que las familias se romperían, en la que los hijos se levantarían contra los padres. Ay, Dios mío. En la que el amor de muchos se enfriaría. Mira a tu alrededor. Mira los noticieros. Mira las leyes que están siendo aprobadas en todo lugar del mundo. Mira quién lo está haciendo. Mira las redes sociales. Mira lo que las nuevas generaciones están aprendiendo, lo que están compartiendo, lo que están publicando. Lo que Enoc vio se está cumpliendo en velocidad acelerada. Y eso significa que el reloj de fuego en el trono está marcando los últimos minutos, no los últimos siglos, mi corazón, no los últimos años necesariamente, los últimos minutos de la cronología eterna de Dios. Y por eso este mensaje ha llegado a ti ahora, para que tú no te quedes dormido en los minutos finales. Y aquí está la verdad más poderosa de todo este mensaje. Lo que Enoc vio en el trono no era solamente información, era una invitación, sí, una invitación a abrir, que dejó abierta a cualquier persona que aún esté escuchando. Una invitación a tener tu nombre escrito allí, a tener tu sello impreso, a ser contado entre los testigos, a ser parte del arrebatamiento, a contemplar la gloria que ningún ojo carnal vio jamás. Y esa invitación no se acepta con palabras vacías, se acepta con el corazón rendido, se acepta con un compromiso real, se acepta cuando tú sellas todo esto en tu cuarto en silencio, sin que nadie te esté mirando, y le dices a Dios: aquí estoy, Padre mío, ayúdame a caminar contigo como Enoc caminó,
Esta oración simple, hecha de corazón sincero, hace que el cielo se mueva. Esta oración hace que tu nombre brille con más intensidad. Esta oración hace que el ángel encargado de tu vida reciba nuevas órdenes para protegerte, para guiarte, para sostenerte en los días que vienen. Ay, mi corazón precioso, creo que hemos llegado hasta aquí. Es el final de esta narración de todo esto. Pero yo quiero una vez más dirigirme al corazón de ustedes. Sé que hoy día ha sido largo el mensaje. Me ha hecho llorar. He reflexionado mucho. Estoy aprendiendo. Necesitamos unirnos más. Necesitamos tener más reflexión en nuestra vida, más cambio, más unión. Yo por mi parte voy a ver la forma de unirme más con mi grupo privado espiritual de Telegram. Y me gustaría, pensándolo bien, también reunirme algún día a la semana con mi grupo abierto de Telegram, donde ustedes están siempre conmigo en las oraciones que no tienen propagandas. Quiero pasar estos días. Quiero dejar que se cumplan los días que me ha pedido el doctor que descanse y prometo estar con ustedes más seguido y invitarlos a Telegram abierto para que podamos tener una reunión algún día a la semana. No sé qué día, lo voy a pensar, lo voy a preparar, lo voy a elaborar, pero lo voy a hacer, mis amores, para que todos podamos unirnos en oración y todos podamos unirnos en las cosas que deseen saber y que podamos conversar y que podamos compartir, porque todos somos una sola conciencia pura. Todos somos uno, mis amores, y uno para todos. Y todos tenemos que cambiar. Tenemos que hacerlo, mis corazones. Para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes el día de hoy. Ustedes saben que yo los amo, mis amores. Besitos. Hasta prontito. Chao.